si el conductismo skinneriano, una teoría científica elaborada en uno de los centros de investigación más punteros del mundo, Harvard, dice cosas que son auténticas simplezas del comportamiento animal, ¿no deberíamos sospechar que algo huele a podrido en Harvard? En el departamento de psicología al menos. Con lo que yo no estoy de acuerdo, básicamente, o sea, yo no cuestiono que los programas de reforzamiento funcionen como funcionan. Lo que cuestiono es que todo el campo de la psicología se pueda explicar de esa manera. He visto mucho énfasis en la palabra construir, ¿no? Y además creo que se deduce más o menos por lo que vais comentando cuál puede ser el marco teórico desde el que os movéis. Pero quiero igualmente que lo hagamos tangible, que lo hagamos presente. Sois constructivistas, ¿verdad? Sí. A ver, Mea esto culpa. toda esta historia empieza con Kant, porque él se dio cuenta de que los objetos del mundo no pueden Sí. darse por supuestos en una teoría del conocimiento. O sea, esto es largo de explicar, pero la cuestión es que él encontró que lo que, vamos a decir, que lo que construye los sujetos los objetos es un sujeto que mediante su relación con el mundo va construyendo los objetos. Voy a exponer la teoría de Kant, que es más fácil. Tenemos una serie de elementos que nos llegan a los sentidos, ¿no? Pero eso no es nada, eso son impresiones, son sensaciones, son elementos que no forman nada. Es un caos, una corriente de lo que sea, pero que no constituye un mundo para nada. Pero luego eso el sujeto se va encontrando con una serie de limitaciones o sí, que a veces puede hacer unas cosas con eso o a veces limitaciones, de manera que va juntando ese caos de manera que le permita entender mejor su mundo y moverse mejor por ese mundo. Y eso digamos que sintetiza esos elementos en un objeto. Y ese objeto, bueno, él decía que a través de unas categorías y tal, él lo trataba de manera muy abstracta o trascendental, filosófica. Pero, por ejemplo, luego Piaget se dio cuenta de que con esas construcciones, esos objetos, el niño, por ejemplo, puede sortear una serie de dificultades y en ese sentido el objeto es consistente. Ahora, si ese objeto no le sirve para superar ciertas dificultades, él va a tomar pues esas resistencias que encuentra y las va a sintetizar en el objeto, de manera que el objeto ya es nuevo, aunque sea, no sé si me estoy explicando. Entonces, Sí, sí, sí. a la vez que cambia el objeto, también cambia el sujeto y su relación con él. Y de esa forma se va construyendo la relación entre el sujeto y el objeto, pero ni sujeto está dado antes, ni el objeto tampoco. Es un proceso de construcción en la medida que te vas encontrando con ciertas resistencias o ciertas, ¿qué sería lo contrario de resistencia? Limitaciones. Facilidades, lo contrario. Facilidades. No sé si me expliqué bien. La cuestión es Sí, que sí. el conocimiento no está dado de antes, no está contenido en los objetos, sino que es resultado de una construcción que hace un sujeto. Sí, digamos que en psicología, y hay muchísimos autores que se han hecho eco de esto, ¿no? Se supone que hay una parte de la psicología que proviene del racionalismo y otra parte de la psicología que proviene del empirismo. Pero por culpa del imperialismo yanqui, puedo decirlo así rápidamente, si acabó antes, pues se perdió la tradición que viene de la filosofía crítica kantiana. Se Mm. perdió porque en realidad el surgimiento de la psicología experimental es consecuencia de la filosofía kantiana. Entonces voy a explicar esto muy rápidamente. Como decía Héctor, la reflexión del empirismo y del racionalismo parte de la verdad o de la existencia de los objetos e intenta caracterizar el conocimiento humano como algo que se adapta a esos objetos. Pero Kant lo que se da cuenta es que el objeto es el resultado del conocimiento. Entonces hay que hablar de las condiciones que permiten que se dé eso. Y entonces él encuentra que hay una parte del conocimiento o un aspecto del conocimiento que obviamente proviene de la experiencia. Sin experiencia no hay conocimiento, pero el conocimiento no es la experiencia. El conocimiento es algo que hacemos nosotros con la experiencia. Lo que Mm. hacemos es ordenar la experiencia. Y esa ordenación en Kant es una serie de condiciones que están dadas, que él llama trascendentales, porque no son de la experiencia.
Son condiciones generales, globales, abstractas, que permiten el conocimiento. Y en la época del siglo XIX, toda la academia, toda la intelectualidad alemana era kantiana. Ser kantiano era una cosa cultural. Un científico alemán de mediados del siglo XIX era seguidor de Kant en cuanto a la teoría del conocimiento porque era alemán, punto. No se podía plantear otra cosa, porque Kant había superado las contradicciones del racionalismo y las del empirismo, y por lo tanto no se podía ser otra cosa más que kantiano. Y lo que hay a partir del XIX es el desarrollo de las ideas de Kant, todo el idealismo y todas las corrientes críticas post-kantianas que se desarrollan a partir de ahí, de las cosas tal y como las planteó Kant, el idealismo alemán, Schopenhauer, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la psicología experimental, Müller, Helmholtz y Wundt, eran gente seguidores de Kant y al mismo tiempo científicos de primera línea, fundamentalmente fisiólogos, pero fisiólogos que se dan cuenta de que la fisiología no es la que estudia la experiencia como tal, que Wundt llamó experiencia inmediata, porque la fisiología no nos dice nada de la fenomenología de la percepción. Entonces, surge la psicología experimental por la conciencia clara que tienen una serie de científicos kantianos de que la experiencia psicológica es una construcción que realiza el sujeto. Y lo que estudia la psicología es cómo se hace esa construcción. Y parece que una de las pocas personas que sí lo entendió fue Piaget, porque como uno de los estudiantes de Wundt fue Titchener, que era estadounidense, y volvió allí diciendo que Wundt era empirista y que definía la psicología como la experiencia independiente, la experiencia dependiente del sujeto. Y eso es falso. Wundt define la psicología como el estudio de la experiencia inmediata, no dependiente del sujeto. Inmediata quiere decir tal cual se da al sujeto, es decir, la experiencia fenomenológica. Veo un punto rojo en la pantalla. Ver un punto rojo en la pantalla es una experiencia fenomenológica. Se produce gracias a una serie de fibras nerviosas que tenemos, que describió muy bien Helmholtz con una teoría tricromática que sigue vigente hoy en día. Hicieron mediciones de la velocidad de la transmisión nerviosa bastante ajustadas para hacerlas con un cronómetro. Hicieron avances impresionantes en la fisiología en el siglo XIX con planteamientos de este tipo. Y esos avances les llevaron a la conclusión de que la psicología era una ciencia distinta de la fisiología. Pero de esto no se dieron cuenta en Estados Unidos porque les llegó la onda de otra manera. Y después, en los años 30, la historia la escribió Boring, otro estadounidense de formación filosófica muy limitada, que todo lo vio en términos del empirismo y de la experimentación, aunque al mismo tiempo hizo descripciones muy detalladas de los experimentos y era un tipo muy minucioso, pero que no tenía categorías para entender lo que había pasado en realidad en los laboratorios de Leipzig, en Alemania fundamentalmente. No tenía... Entonces, la psicología a partir de entonces ha estado hecha en Europa a imagen y semejanza de Estados Unidos, sobre todo la psicología experimental, pero de eso se ha librado Piaget porque su tradición era otra. Piaget era suizo, su formación básica es en biología y después estudió filosofía porque tenía acceso a ese tipo de cosas, lógica formal, y esa combinación le lleva a hacer una propuesta impresionantemente fértil y útil, que es la epistemología genética, que ve las conexiones entre... Tengo que cargar el ordenador. Vale, no te preocupes. Que ve las conexiones entre la teoría del conocimiento en general y el conocimiento individual. O sea, un niño es un ser que desarrolla el conocimiento. Del mismo modo que la ciencia y la filosofía han desarrollado el conocimiento humano en su conjunto. Entonces hay que estudiar cómo se desarrolló eso y él lo hace desde el punto de vista ontogenético. Entonces, eso es el proceso de construcción del conocimiento en el niño, que es un proceso dialéctico de asimilación y acomodación, por el cual el niño va construyendo las categorías del conocimiento kantianas que le permiten organizar sus experiencias. Y ese es el proyecto epistemológico, el proyecto de Piaget, de la epistemología genética. Bueno, pues nosotros podríamos decir paralelamente que hay que estudiar
la construcción filogenética de las categorías en el ámbito de la psicología comparada. O sea, en el ámbito de el conocimiento que desarrolla Piaget es el ontogenético, el desarrollo del conocimiento individual del niño. Ahora nosotros podemos estudiar el desarrollo del conocimiento filogenético. ¿Cómo se construye en la experiencia de los animales más simples el manejo del espacio? Hay bacterias que son capaces de dirigirse a un lado o a otro del medio en el que vivan en función de la detección de gradientes diferentes en partes de su cuerpo. Eso no es un manejo muy básico del espacio. Eso no lo pueden hacer protistas o unicelulares de tipo Mo que se orientan hacia las fuentes de alimento y dejan de orientarse hacia aquellos lugares donde no hayan contactado con alimento. El manejo del espacio no es una cosa muy básica que puede haber empezado a construirse con organismos vivos muy sencillos. Los tropismos de las plantas no manejan también el espacio, no se orientan para maximizar la incidencia de los rayos de sol sobre sus hojas, no se orientan de esta forma. Entonces, la construcción filogenética de las categorías que en Kant aparecen como condiciones abstractas es una realidad que hoy podemos abordar experimentalmente, y eso es el proyecto de la psicología comparada. ¿Cómo o por qué llegasteis al constructivismo? No sé si antes habíais navegado, digamos, por otros marcos teóricos, no sé cómo ha sido el recorrido que habéis tenido ambos, pero si me queréis contar un poco. Bueno, el recorrido personal, o porque podemos dar el recorrido personal de cada uno. Yo, por ejemplo, antes de entrar a la universidad, pues me encantaba Skinner, yo estaba a tope con Skinner, y de hecho en el primer año todavía seguía en esta línea conductista y tal, pero luego fue llegar a clases, por ejemplo, como la de Nacho o de otros profesores que siguen esta línea, y ya me fueron convenciendo más y tirando para este lado. Pero luego también hay una historia, y tú también fuiste conductista al principio. Bueno, todos tenemos nuestros pecados. La juventud. Pero luego está la parte ya más, que es la dura, vamos a decir, que La historia. la historia de verdad. La Que historia, la puedes contar tú. la historia viene de Gustavo Bueno, porque la Facultad de Psicología formaba parte de la Facultad de Filosofía y Letras, después fue Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, después fue Facultad de Filosofía, Pedagogía y Psicología, o Facultad de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación, pero era una sola facultad. Y Oviedo fue una de las universidades en las que los estudios de psicología estuvieron unidos a los de filosofía hasta época muy reciente. Yo me licencié en el año 89, 88, 89 y soy licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Psicología. Yo estudié primero, segundo, tercero comunes, el programa, con los compañeros de filosofía y los compañeros y compañeras de pedagogía. Estudiamos historia de la filosofía antigua, media, moderna, contemporánea, ética, sociología, antropología cultural, lógica formal, teoría de la ciencia. Y Gustavo Bueno desarrolló una teoría de la ciencia. Una teoría de la ciencia que se basa, en parte, en una crítica de todas las posibles teorías de la ciencia. Muy brevemente, para llegar al constructivismo, diríamos, él lo presenta como la dialéctica materia-forma aplicada a la ciencia, supone considerar la materia los hechos científicos y la forma las teorías científicas. Entonces, las relaciones lógicas que pueden establecer la materia y la forma son 4. Y estas 4 formas de coordinación de materia y forma determinan 4 formas de concebir el conocimiento científico. Y son el descripcionismo, es decir, la materia se come a la forma. La teoría no es más que una descripción de los hechos de la materia, ¿no? La teoría no pone nada. Las teorías científicas son descripciones de la materia, de la realidad. Esta es una concepción que tienen la mayoría de los científicos. Los compañeros de química, los compañeros de biología, pues piensan que las teorías describen la realidad, ¿no? ¿Qué otra cosa va a ser? El ciclo de Krebs. Pues el ciclo de Krebs es que una adenosintrifosfato pasa no sé qué, pasa no sé cuánto, pues es una descripción, que no puede ser otra cosa. La otra es el teoreticismo, que es como lo contrario. Las teorías se comen a los hechos. O sea, las teorías definen los hechos, porque tú solo reconoces aquellos hechos
para los cuales tengas teorías con las que reconocerlos, si no, no reconoces los hechos. Y este es otro grupo de teorías de la ciencia existentes que se llaman, que Gustavo denominaba teoreticismo. Y después estarían unas teorías en las que la materia y la forma ocupan el mismo espacio o tienen la misma importancia. Y entonces son aquellas teorías en las que la teoría se adecua a los hechos y los hechos se adecuan a la teoría y lo considera el adecuacionismo. Gustavo hace un desarrollo muy elaborado de todo esto, poniendo muchísimos ejemplos y tal, en la teoría del cierre categorial, que está ahora editada en 7 volúmenes o no sé cuántos. Pero esto nos lo explicaba en clase claramente. Y la última casilla es aquella que considera que la materia y la forma son conceptos abstractos, complejos, totalidades, que en realidad son el resultado del propio manejo del conocimiento. O sea, que no existe la materia y la forma, y por lo tanto no se pueden coordinar, sino que la materia se construye a base de la forma, es decir, los hechos científicos se van descubriendo en la medida en que tienes teorías para poder descubrirlos, pero al mismo tiempo, al poner en práctica, al poner a prueba estas teorías con los hechos, aparecen nuevos hechos que tus teorías no pueden entender. Entonces tienes que modificar tu teoría. Es exactamente la misma dialéctica que Piaget cuando describe el desarrollo del niño como producto de la asimilación y acomodación de sus esquemas de conocimiento. Tú tienes un esquema de conocimiento que se adapta a la realidad, pero en el momento en que la realidad te supera y hay cosas que tu esquema no es capaz de concebir, de entender, de adaptarte a esas nuevas realidades, pues tienes que cambiar tus esquemas para poder asimilar la realidad. Tienes que acomodar tus teorías y de esta manera vas comprendiendo cada vez más cosas. Y Gustavo llamaba a sus teorías materialismo noseológico o constructivismo. Entonces nosotros aprendimos esto con respecto a la teoría de la ciencia, pero no le hicimos ni caso a Bueno con respecto a que la psicología no era ciencia ni era nada y que no había quien entendiera la psicología y que eran metodologías que no le dedicó mucho, no analizó la psicología con mucho cariño. Bueno, ¿no? Entonces, un grupo de estudiantes que llegamos en esos años, en los años 80, a mediados de los 80, a la universidad, pues contactamos con una persona, con un profesor que en aquel momento era el profesor de Historia de la Psicología, que era Tomás Ramón Fernández Rodríguez, que estaba trabajando, que había trabajado bajo la dirección de Bueno, había hecho la tesis sobre la noseología de las ciencias humanas con Bueno, pero se había separado de él, de su relación más cercana a ellos, porque, bueno, tienen un funcionamiento un tacto peculiar y enfrentamientos políticos y tal, pero no se había separado conceptualmente, quiere decir, él se había formado en el materialismo noseológico y seguía utilizando las categorías del cierre categorial para analizar la psicología y en concreto el papel del comportamiento en la evolución. Y eso nos llevó a la psicología comparada y nos llevó a desarrollar estas ideas. Tomás nos insistía mucho a ese grupo de gente que llegamos en ese momento a que nos dedicáramos a la experimentación, porque él era especialista en historia de la psicología experimental y no había tenido oportunidad de formarse en el laboratorio en psicología experimental. Había hecho algún experimento por su cuenta, por saber algo y tal, de psicofísica, de cosas así, pero nos insistía mucho en que aprendiéramos a hacer experimentos, a manejar la lógica del laboratorio, la lógica experimental y tal. Y bueno, y yo me lo tomé muy en serio eso y me dediqué al aprendizaje, pero bajo la lógica de estar muy interesado en la teoría del conocimiento y en esas cosas. Luego, o sea, el hecho de centrarte en el trabajo experimental, pues intentas seguir los debates de esas cuestiones sin abandonarlos, pero tampoco sin ser un especialista. Siempre te sientes un poco como que estás ahí pues intentando seguir aquello, pero sin estar metido realmente en el ajo. Y ahora pues hemos vuelto a retomar ese tipo de problemáticas gracias precisamente al contacto con gente de filosofía de la biología que ve con interés nuestro trabajo y nosotros el de ellos, y gente que trabaja en la cuestión de la agencia, la cognición mínima. Hemos hecho una revisión muy amplia en el año 2021 de las posibilidades del condicionamiento para estudiar esa cognición mínima, que ha sido relativamente bastante citada, no una cosa espectacular, pero vamos, bastante citada por la gente que está un poco metida en este ajo, que tampoco son millones de personas, ¿no? Y entonces, pues esto nos está metiendo un poco en pues en esta línea de investigación hoy en día muy actual, muy puntera, muy interesante y que tiene muchas ramificaciones hacia problemas como el de la conciencia que está estudiando Héctor,
o como el problema del origen del conocimiento, o la discusión acerca de si el origen de la vida y el origen de la psicología son lo mismo, en fin, discusiones que involucran a personas que trabajan en biología, en filosofía y en psicología. Es nuestro papel, que hay poca gente en la psicología que se dedica a estas cosas, porque obviamente hay más masa en la psicología clínica o en la psicología del trabajo, en la psicología educativa, y también reconocemos que es más urgente aportar cosas en ese tipo de campos, ¿no? Desde la psicología comunitaria, la psicología que realmente aborda problemas prácticos de la gente, y nosotros estamos en otra liga, ¿no? Una liga menos numerosa, pero que creemos que puede ser importante también para ofrecer un conocimiento riguroso a nuestros colegas que pueda ser útil también para ellos. Ya que en este canal somos más cercanos al conductismo, me gustaría ahondar en eso de por qué estamos en pecado, ¿no? Porque, como decías antes, Pecados ¿qué, de qué juventud. fallas, qué limitaciones veis al conductismo? Yo le veo una, bueno, habrá más, ¿no? Pero yo siempre que me preguntan esto, porque es común que te pregunten esto, Sí. siempre digo una, y es que tienden a dar explicaciones universalistas, es decir, con esto me refiero a que no ven que la función psicológica, definida, pues, por ejemplo, como conducta operante con antecedentes, consecuentes, etcétera, etcétera, no ven que eso se pueda desarrollar a lo largo de la filogenia o de la ontogenia de manera cualitativa. Es decir, eh, en el conductismo la función es siempre igual. Si encuentras un fenómeno de condicionamiento clásico en un caracol y en un humano, va a ser porque aplican el mismo mecanismo. Pero no ven que haya posibilidad de génesis de la propia función psicológica. Es decir, dan una explicación universal, como por ejemplo como la gravedad, que sirve para todo, vamos a decir, pero en este caso yo creo que en la psicología no aplica. Y eso Mm. también tiene que ver con el tipo de explicaciones que se buscan en esa tradición, que no es tanto una limitación, pero sí que digamos que te lleva a este tipo de posiciones teóricas. Y son explicaciones, vamos a decir, probabilísticas, explicaciones basadas en el resultado. Es decir, en los típicos experimentos de condicionamiento clásico, por ejemplo, se manipulan una serie de elementos objetivos del ambiente, estímulos, el contexto, etcétera, etcétera, y luego se espera cierto resultado. Por ejemplo, que ocurra el bloqueo, como ya comentamos antes, que ocurra eso, por ejemplo. Y entonces se hacen teorías como, por ejemplo, el modelo de Rescorla-Wagner o cualquier otro modelo, eh, Mm. teorías en las que se intenta derivar de esas condiciones iniciales ambientales en el ambiente objetivo, se intenta derivar un resultado probable, porque es imposible hacerlo determinístico, es decir, siempre hay cierto margen de error, es probabilístico, cierto resultado probable. Pero se desatiende lo que hace el bicho o la actividad del sujeto durante todo el resto del tiempo. Es decir, entre las condiciones de antes y el resultado. No ya en un experimento, o sea, si ya no lo miran en un experimento, menos lo van a mirar a lo largo de su historia vital o a lo largo de su historia filogenética. Es decir, se desatiende la actividad y su desarrollo y su origen. Que no estoy diciendo que esté mal aplicar este tipo de explicaciones pues, probabilísticas y este tipo de metodología experimental basada en el control rigurosísimo de las variables ambientales, porque ha dado mucha investigación, pero sí que es verdad que te lleva a esta tendencia de explicaciones universales, en las que de unas condiciones iniciales se llega a unos resultados siempre de la misma manera, de una manera universal, que sería, por ejemplo, en el modelo de Rescoe-Wagner, la formulita esta que se aprende siempre en la asignatura de aprendizaje o en la universidad. Sí. Bueno. Sí, bueno, yo voy a poner primero algunos ejemplos para sospechar de la verdad del conductismo. Vale, Y después ya diré lo que pienso yo abiertamente. ¿Eh? vale. Yo, mm, hay demostraciones de cetrería, o sea, de que se conocían técnicas de cetrería en el antiguo Egipto. Hay pruebas de que los antiguos egipcios sabían entrenar a un halcón o, bueno, no sé qué ave rapaz sería, para cazar, ¿no? Porque hay iconos en escritura jeroglífica que lo demuestran. Bien.
Yo quisiera ver a un discípulo de Skinner entrenando a un halcón para que cace para ti, utilizando técnicas operantes. Me gustaría. Mm. Creo que no es posible, que no se usan técnicas operantes. Hay tratados de cetrería en España medievales en los que se ve que se usaban técnicas de impronta. Es decir, se cogía a los pollos cuando eran pequeños y los criaba el cetrero, de manera que acababan cazando para él. Yo creo que si una teoría científica, como el conductismo skinneriano, porque claro, el conductismo es un movimiento amplio y tal, vamos a hablar del skinneriano, porque si el skinneriano Sí. es falso, imagínate los otros que son menos coherentes, ¿no? O sea, vamos a cargarnos el skinneriano. Bien. Si el conductismo skinneriano, una teoría científica elaborada en una de las centros de investigación más punteros del mundo, Harvard, dice cosas que son auténticas simplezas del comportamiento animal, ¿no deberíamos sospechar que algo huele a podrido en Harvard, en el departamento de psicología al menos? En este vídeo estamos hablando mucho de psicología del aprendizaje. Si te interesa profundizar en esta y otras cuestiones desde una perspectiva científica, te invitamos a echar un vistazo a nuestro catálogo de formaciones online. Muchas de nuestras formaciones cuentan con aval universitario, y si buscas una formación más completa y especializada, te recomendamos nuestros cursos de experto y máster universitario. Puedes formarte a tu ritmo y desde cualquier lugar. Descubre todas nuestras formaciones en www.engranapsicología.es y sigue profundizando en psicología desde una perspectiva científica. Es decir, si las burradas que dice Skinner de los organismos hay que tenerlos cuadrados para decir la conducta de los organismos y estudiar ratas. La conducta de los organismos, señores míos. O sea, los organismos, no dice ya los animales, dice los organismos. ¿Sabes lo que son los organismos, Skinner? Pero ¿cómo te atreves a titular el libro así y presentarnos a una rata apretando palancas? Pero bueno, ¿a quién se le puede ocurrir? Yo creo que el conductismo es consecuencia de la ideología prepotente de una nación que acaba de ganar una guerra mundial, tirando bombas atómicas, francamente. Creo que es eso. Porque cualquier pastor prehistórico africano, un masái, sabe más del comportamiento animal que Skinner. Skinner es una pura ideología aplicada de manera prepotente, porque está en uno de los centros más importantes del mundo, que le permite decir unas cosas que si las dice el que nos pone el bar, la caña en el bar, le diríamos, vaya, calla, hombre, no digas esas burradas, hombre, por favor, pero ¿qué estás diciendo? Pero bueno, ¿tú cómo te atreves a hacer esas generalizaciones? Bien, eso es lo primero que quiero poner sobre la mesa. Otro dato para que se piense si Skinner tenía razón o no, es que Skinner, en una de sus últimas intervenciones ante la APA, les riñó, les dijo, ustedes no acaban de aceptar la ciencia operante porque son unos retrógrados cobardes que no se atreven a aceptar la verdad, igual que no aceptaron la teoría de la evolución de Darwin. Pero ya entrarán por el aro, ya entrarán porque tengo yo razón y tal. Bien. Pero es que escribió un artículo en el que hablaba de las contingencias filogenéticas. Decía que el comportamiento, que el moldeamiento, el comportamiento operante, o sea, la conducta operante, el reforzamiento operante, moldea la conducta del mismo modo que la selección natural moldea la evolución de los bichos. Y él era plenamente coherente y creyente en la teoría sintética de la evolución. Pero es que la teoría sintética de la evolución es una filfa, es falso. El dogma central de la biología molecular, hay que decirle a Crick, que es otro como él, más o menos, otro prepotente que porque pertenece a uno de los centros de élite del mundo se permite decir simplezas, que en la ciencia no hay dogmas, amigo Crick. El dogma central de la biología molecular no se le ocurre a un científico normal decir que hay un dogma central de la biología molecular, porque es que además es falso. No es cierto que haya una relación única y unívoca entre los genes y las proteínas. Es falso, hoy en día lo sabemos. Y todo el entramado de la teoría sintética de la evolución es falso. O sea, no es correcto. Entonces, si el reforzamiento operante moldea la conducta del mismo modo que la selección natural de la teoría sintética de la evolución moldea la evolución y esta es falsa, entonces lo otro también será falso, digo yo, ¿no? En fin, este es otro problema.
Un tercer problema que va al núcleo mismo de la teoría, que él dice que no hace teorías, porque él al parecer, él no es mortal, él está por encima del bien y del mal y él no hace teorías. Somos los pringaos de los demás los que hacemos teorías. Él describe la realidad, no hace teorías, es un descripcionista. Bien. Las ratas en la caja de Skinner están sometidas a programas de reforzamiento que él evaluó de manera exhaustiva en su libro con Fester, ¿no? El de programas de reforzamiento. Sí. Bien, ese libro, que está lleno de gráficas y en el que aparecen los programas de razón, de intervalo, y los programas, todas las combinaciones de programas combinados, ¿no? Programas tándem, secuenciales, mixtos, no sé qué, bien, de tasas altas, de tasas bajas, todos los programas, toda la gran variedad de programas de reforzamiento, que no es sino una clasificación de los modos en que un sujeto, el investigador, puede disponer la contingencia con una conducta, están presos de un problema gravísimo que detectó un conductista clásico que los conductistas han leído poco, que se llama Schoenfeld, que escribió un libro que se titula Los sistemas θ de reforzamiento. En ese libro Schoenfeld dice, muy atinadamente, que los programas de tiempo, los programas que manejan criterios temporales para disponer el reforzamiento, efectivamente responden a la lógica de la investigación científica, en los que la variable independiente determina la variable dependiente, que sería la tasa de respuesta, ¿no? La variable independiente, ¿cuándo pongo yo el refuerzo? La variable dependiente, el comportamiento. Pero los programas de razón tienen una contaminación intrínseca irresoluble entre la variable dependiente y la variable independiente, porque tú das el refuerzo cuando se cumple un criterio de respuesta. Y el criterio de respuesta es la variable dependiente, amigo mío. Entonces, hay una contaminación. La variable independiente no es independiente, es dependiente de la variable dependiente. Esto parece un juego de palabras, pero bueno, como yo muchas veces he tenido que escuchar que el conductismo, aunque haya tenido fallos, es metodológicamente muy riguroso, pues yo digo que tampoco. Tiene una chapuza intrínseca en su mismo seno que ha tratado de resolver Schoenfeld con una cosa que yo creo que no hay nadie que trabaje en esas cosas ya, porque es imposible y que responde a la misma lógica que hemos dicho antes de la inteligencia artificial. Y aquí voy al siguiente problema del conductismo. Digo, la inteligencia artificial reproduce cosas cuando alguien las ha hecho antes, ¿no? Bien. Entonces, los programas de razón, independientemente de que lleven en su seno esta contradicción metodológica flagrante, una contaminación de la variable independiente por la variable dependiente, pues son muy interesantes, porque obviamente tú cómo no vas a reforzar una conducta cuando aparece, si es lo que buscamos. Si el niño hace lo que tiene que hacer, le refuerzo, y si no hace lo que tiene que hacer, pues no le refuerzo. Entonces, Schoenfeld intentó reproducir las pautas de tasa de respuestas que encontramos con los programas de razón fija y de razón variable, utilizando exclusivamente criterios temporales. Para ello tuvo que especificar estímulos discriminativos que señalan la ocasión en que una determinada respuesta será reforzada y estímulos y estímulos delta, pues llama los programas T-Tau, estímulos delta que señalan cuándo no va a estar disponible el reforzador. Y especificando las dos cosas, intentó producir la misma pauta de respuesta que tú observas en los programas de razón. Bien, lo que está haciendo, pero para hacer eso, para descontaminar la contaminación que suponen los programas de razón en la lógica de los programas de reforzamiento, tienes que saber qué es lo que hace la rata bajo los programas de razón. O sea, antes has tenido que hacer eso para poder tener algo que reproducir empleando solo variables temporales. Entonces es todo una construcción teórica complejísima para una cosa que no deja de ser una cosa muy simple, que es que si alguien hace algo que está bien, se lo premias y ya está. Y eso funciona dentro de cierta lógica. Con lo que yo no estoy de acuerdo, básicamente, o sea, yo no cuestiono que los programas de reforzamiento funcionen como funcionan. Lo que cuestiono es que todo el campo de la psicología se pueda explicar de esa manera. La imaginación, el pensamiento, la inducción, la deducción, las cosas, el desarrollo de los niños, la atención, la percepción,
la motivación, el aprendizaje, todas esas cosas, de todas esas cosas, el conductismo estudia una pequeña parte del aprendizaje, ni siquiera todo el aprendizaje, porque el aprendizaje por impronta, el aprendizaje por otras formas de aprendizaje, para ellos no forman parte de la psicología. Entonces se convierte en una ideología que solo asume como verdad aquello que puede asumir como verdad. Y todo lo que no puede asumir como verdad lo despacha y lo manda a otra ventanilla. Y de esta manera sigue creciendo una apariencia de que el conductismo sigue vivo. Pero es una apariencia, porque la mala conducta de los organismos. Aquí hay el episodio de los discípulos de Skinner, Breland, que se puso a entrenar con métodos operantes diversas respuestas de diversos animales para las ferias, se salieron de las ratas, empezaron a usar gallinas, mapaches, cerdos y tal, y descubrieron que aparecían muchas conductas disruptivas que impedían que el animal completara el aprendizaje que se le estaba intentando enseñar. Los mapaches empezaban a frotar las monedas, tenían que coger monedas y meterlas en una hucha. Eran demostraciones para las ferias, para pasar el rato y ganar dinero. Y no fueron capaces de quitarles a los mapaches esa tendencia, esa costumbre, esa manía de frotar las monedas, incluso aunque eso llevaba a que no recibían el refuerzo. Y lo llamaron la mala conducta de los organismos. ¿Cuál fue la respuesta del conductismo a esta mala conducta de los organismos? Son respuestas biológicas. Pertenecen a estudio de la biología, no de la psicología. La psicología estudia solo lo que se aprende. Y esto, como no se aprende, pues no es parte de la psicología. Esto es una tautología. Esto es una ideología que se auto reafirma constantemente y que no puede ser contrastada. Esto no es una teoría científica. Este es uno de sus graves problemas. Y por último, no hace falta enseñar todas las cosas mediante refuerzo. Hoy en día todavía queda mucha gente que entrena a los perros con refuerzo. Bien, muchos conductistas reconocen que lo hacen mal, porque una cosa es que tú uses el refuerzo y otra cosa es que uses el refuerzo bien, porque usar bien el refuerzo no es fácil, es difícil. Pero una cosa que produce el refuerzo es dependencia del entrenador. El que da el refuerzo se convierte en el estímulo discriminativo que señala la ocasión en que si me portó como es debido, con lo cual el perro que ha sido entrenado con un entrenador necesita bastante entrenamiento para generalizar su comportamiento a otros entrenadores y estos entrenadores tienen que comportarse exactamente igual. Entonces es un perro que es muy dependiente de cómo hagas tú las cosas. Si las haces bien, puede ser que obedezca, lo más seguro es que obedezca y muy bien, pero si a poco que te salgas de eso, pues no obedecerá. Entonces hay un contexto, que es el contexto de usar perros en ámbitos clínicos con niños o con personas mayores para que hagan ciertas cosas, para que paseen, para que charlen, para que sea motivo de tal, que se toparon con el problema de que si entrenaban a los perros para que siguieran ciertas órdenes con comida, pues entonces el perro estaba pendiente de la comida y del entrenador y no estaba pendiente de las personas desconocidas. Claro, cuando llega a un centro de personas mayores y les das un perro para que el perro vaya con esa persona, el perro tiene que ir con esa persona. Entonces, algunos investigadores, algunos entrenadores de este tipo de perros, se dieron cuenta de que no tenían que usar refuerzo. Y nosotros contactamos o ellos contactaron con nosotros para esta cuestión y me pareció muy interesante. Desde hace años también tengo una línea de colaboración con profesionales del entrenamiento de perros para perros de apoyo. Y hemos abandonado completamente la lógica del conductismo para entrenar a los perros. La lógica que se sigue es la lógica un poco de la psicología evolutiva. Entrenar al perro para que sea un perro tranquilo, primero como rasgo general de su comportamiento, pero después para que haga lo que hacen los humanos. Es decir, que si nos sentamos, él se sienta, pero no porque nosotros le digamos siéntate, sino porque hemos conseguido que él comprenda que él es un perro que está con nosotros todo el día. Entonces, cuando nos toca caminar, tienes que caminar. Y cuando nos toca parar, aprovecha para descansar, que igual luego te toca caminar otra vez mucho rato. Y de esta manera, y con distintos entrenadores y tal, y sin usar en absoluto refuerzos de tipo de comida, aunque obviamente se usan otro tipo de refuerzos, ¿no? Como bien y tal, pero lo que acaba reforzando al perro es la tarea, es el hecho de estar con gente y de estar contigo, que es lo que el perro quiere. Es una lógica completamente diferente a la del conductismo y funciona muy bien.
Yo creo que el conductismo ha aportado cosas interesantes, pero también ha aportado limitaciones gravísimas, es decir, una visión demasiado estrecha, no ya del comportamiento humano, sino del comportamiento de cualquier animal. Y eso para mí es lo más grave que ha aportado el conductismo, y mucha gente sigue todavía con esa lógica mecánica, porque no deja de ser una forma de mecanicismo, que olvida que los organismos son seres inteligentes que se adaptan y que el comportamiento es algo que fluye constantemente y no un conjunto o repertorio de respuestas fijas a estimulaciones fijas. Creo que mecaniza excesivamente el comportamiento. Este clip pertenece a un episodio completo de Engrama Psicología, en el que hablamos sobre aprendizaje, psicología comparada, conducta, inteligencia, memoria, conciencia y los límites de algunas explicaciones clásicas en psicología. Tienes el enlace al podcast completo en la descripción de este vídeo. Y si quieres seguir profundizando, en www.engramapsicología.es encontrarás también nuestras formaciones online y nuestro servicio de terapia psicológica.